Para continuar entonces con el módulo, vamos a ver la evaluación, la evaluación del estado nutricional en función a los tipos de crecimiento, ¿sí? Y nos vamos a centrar en el crecimiento anormal, ¿bien? Cómo empezar a hacer las primeras pesquisas. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que evaluar? Básicamente tenemos tres indicadores, que es el peso, la talla o longitud corporal y el perímetro cefálico, que este va a estar asociado también al desarrollo cognitivo. Perdón. Entonces, ¿qué sabemos? Que una nutrición adecuada y una calidad de vida es clave para el desarrollo físico e intelectual del niño. Entonces, un niño que en las primeras etapas sufre un proceso de desnutrición va a tener, va a tener alterada en su vida futura, a corto plazo, sus capacidades cognitivas e intelectuales. Entonces, ¿esto qué va a repercutir? ¿En dónde va a repercutir? Básicamente en las medidas de escolaridad de estos niños, es decir, que no van a alcanzar la escolaridad básica, que sería el secundario, sino que van a tener una escolaridad inferior como primario completo o inferior. Y esto, como siempre sabemos, el tema de la escolaridad asociado a patrones alimentarios incorrectos generan o propician básicamente la situación de pobreza, porque luego en su vida adulta tienen dificultades para el acceso al trabajo formal. Con lo cual, ¿cuál es la técnica para la longitud corporal? Esta es la mejor técnica, el niño acostado sobre un estadiómetro. La mejor marca que tenemos a nivel mundial reconocida es SECA por su confiabilidad. Entonces, para esta técnica realmente hay que pedir ayuda de la mamá para que pueda posicionar al niño sobre lo que nosotros decimos el plano de Frankfurt. Entonces yo aquí les voy a remarcar esta imagen, ¿sí? Para que ustedes la contemplen. El niño debe tener su cabecita bien colocada y la madre la tiene que sostener. Entonces, el técnico que va a hacer la medición toma los dos piecitos exactamente como está en esta fotografía y extiende la base del estadiómetro hasta que haga el completo la toma o que haga la superficie de contacto con sus piecitos por completo y ahí hace la medición. Lo que sugiero es que en caso de que no estén entrenados, esta medición se repita 3 veces consecutivas y sobre esos 3 parámetros se saque el promedio. Bien, supongamos que mido la primera vez, me da 67 centímetros, ¿sí? Mido la segunda vez, me da 65, mido la tercera vez, me da 69, saquen el promedio de esas 3 hasta que estén realmente bien entrenados. ¿Y por qué lo aclaro esto? Básicamente porque los niños son muy movedizos, pocos niños se quedan como esta imagen, entonces si yo inicialmente pongo solamente el primer dato y no estoy entrenado, lo más probable es que al no tener técnica, quizás el dato sea incorrecto. Entonces, yo les sugiero que hagan 3 mediciones de este dato y ahí apunten en su planilla. Otra cosa que es importante es verificar cómo está la superficie en donde están colocando este estadiómetro. Es decir, la superficie tiene que ser una superficie plana, no irregular y que no tenga inclinación, porque si no la medición también va a estar correcta. Entonces, en aquellos casos en donde uno va a sectores que quizás no tienen las casas, las condiciones ideales, traten de buscar una mesa o llevar algún equipo, sí, portátil, en donde uno pueda establecerse, o sea, tener un lugar correcto para hacer la medición, verificando que la mesa en donde van a apoyar ese estadiómetro no haga juego, ¿sí? O no esté desequilibrada, porque eso sí realmente influye mucho en la técnica. El perímetro cefálico. Bueno, el perímetro cefálico es útil medirlo hasta los 2 años de edad. Y si no los tienen contemplado en sus mediciones, yo les sugiero que lo hagan porque el perímetro cefálico es un buen indicador del crecimiento cerebral y del desarrollo cognitivo también. Entonces, en la desnutrición crónica vemos que hay no es que hay un acortamiento, sino que no está creciendo dentro de los límites de inclusión para este indicador, ¿sí?
Y por último tenemos el perímetro braquial. El perímetro braquial, estas cintas son muy útiles porque rápidamente me indican si este niño está bien o si tiene una desnutrición aguda o una desnutrición grave. En este caso, en esta fotografía, este niño está con una desnutrición aguda, ese amarillito, y a partir del verde hacia adelante estaría en estado normal. ¿Y cómo se mide? Se calcula la media del brazo, es decir, hay que medir, ¿sí?, desde el bracito, desde el hombro hasta el codo, ahí tomar o hacer una medida de media del valor que dé. Supongamos que tengo 12 centímetros, ok, saco la media que serían 6 y sobre ese 6 entonces ahí aplico esta cinta para poder medir este perímetro. Este perímetro braquial es muy útil porque en las de nutrición aguda sobre todo la afección es solamente en el peso. Pero si ya me está afectando el perímetro braquial, quiere decir que este niño va en camino a una desnutrición. Entonces, ¿cuáles son las causas de la desnutrición infantil? Bueno, básicamente puede ser una alimentación insuficiente, que es la mayoría de los casos, una atención inadecuada, es decir, una madre no presente en cuanto a los controles y las rutinas por otros factores, ¿no?, sociales, o las enfermedades, por ejemplo, una gastroenteritis, la ingestión de un alimento complementario no acorde a su edad. Entonces esto rápidamente genera un proceso de desnutrición. Entonces, pero en la desnutrición también tengo algunas causas subyacentes, como una inseguridad alimentaria por falta de acceso a alimentos o una falta de atención sanitaria, es decir, tengo acceso a los alimentos, pero el punto más cercano para poder ir a un centro de salud está a 30 o 40 kilómetros y tengo que ir a pie. También tengo el saneamiento y las aguas, ¿sí? Y esto también es importante porque los niños cuando dejan la alimentación por leche humana, o sea, la alimentación materna, entonces empiezan a ingerir alimentos y junto con los alimentos, lógicamente, agua. Y estas aguas, si no están correctamente hervidas, si no tienen el proceso de saneamiento correcto, rápidamente van a generar un proceso de toxoinfección que en un niño lo descompensa rápidamente. ¿Y esto está asociado a qué? A pobreza, a desigualdad y a la escasez de educación de las madres, es decir, madres poco educadas no pueden distinguir, ¿sí?, en su contexto que ese niño ya está teniendo una problemática o una afección. Entonces, dentro de los tipos de desnutrición tengo la desnutrición aguda, como dijimos, que es un proceso momentáneo y que puede recuperarse rápidamente, pero por otro lado tenemos la desnutrición crónica, que la desnutrición crónica puede ser de observación directa, es decir, cuando yo tengo una desnutrición crónica ya tengo afectado la talla y no solamente el peso. Cuando yo tengo una desnutrición aguda puedo tener afectado el peso y el perímetro braquial. O sea, una desnutrición aguda incipiente solo el peso. Una desnutrición aguda un poquitito más prolongada, ya tengo perímetro braquial. Una desnutrición crónica, ya está afectada la talla. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está afectada la talla? Si yo hago la curva de seguimiento, que ahora vamos a ver en los ejercicios prácticos, y veo que no está creciendo como debería crecer en la media, que está muy por debajo, y descarto que no sea una situación genética, es decir, que sus padres sean bajitos, entonces acá hay un llamado de atención. ¿Y en cuánto tiempo se produce? Si yo hago mediciones mensuales de ese niño, es decir, si hago evaluaciones mensuales, yo en la segunda o tercera evaluación ya puedo detectar y puedo tomar una medida de intervención nutricional, que ese siempre es el objetivo, ¿no? Entonces, como también me doy cuenta que es un poco más pequeño que la edad, o sea, como una evaluación genética, que es un poco, o sea, que pesa menos que para su altura y que no corresponde su talla con respecto a su edad en la evaluación